está ya David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A veces yo creo que los ministros, las posiciones políticas y en general los políticos estorban más que ayudar. Lo vemos con esta ronda, interronda le llaman, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Podríamos decir la ronda 5.1 o pre-6. O 5.5. O 5.5. Es una ronda donde se juntaron solo los equipos negociadores. O sea, los técnicos, los que tienen temas técnicos. No estaban los ministros. Sí, Estados Unidos cumplió esto que ha hecho en todas las rondas, de ahora decir que quiere un acuerdo y que se tiene que poner México y Canadá más serios y tal. En esta interronda hay 10 temas tan importantes como telecomunicaciones, combate a la corrupción, derechos de propiedad, o sea, temas fundamentales del tratado que ya los acabaron. O sea, se sentaron y dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos aquí, aquí, aquí? Ya los tenemos. ¿Qué va a pasar? Que en la ronda de enero se van a poner en la ronda de enero se van a poner esos temas. Y aquí hay dos visiones. Una es, ¿los van a acordar? No los van a acordar. Porque este es de esos tratados que está todo, se va resolviendo lo que se puede, así como cuando vas limpiando la casa, y al final de la negociación te dejas márgenes para moverte. Dices, oye, no está, yo no transijo, pero en esta sí. Entonces no está todo firmado hasta que no está todo acordado. Sería mejor que, mira, con estos 10 puntos ya el tratado mejora, ¿eh? O sea, si dijeran, ya nada más como nos pudimos poner de acuerdo en esto, le metemos estos 10 temas y lo dejamos, con eso sería suficiente para que el Tratado de Libre Comercio fuera mejor. Digo, se reconocen temas como comercio Sí, pero la cosa es si internacional. Estados Unidos va a aceptar. Digamos, si va a estar satisfecho con eso, Yo ¿no? creo que Estados Unidos está, cada vez más cuando ves a Estados Unidos, se les nota más satisfechos con el tratado. Hay que, sí ¿Con el tenemos, actual tratado o con lo que se está renegociando? con lo que se está renegociando, Sí. que están contentos con la renegociación. Digo, siempre puede estar que Trump diga, sí, negociaron muy bien, pero no quiero. O sea, ese es un factor que ahí está, pero yo creo que cada vez se hace más pequeño. Sí. Cada vez hay un mayor entendimiento que el tratado beneficia a grupos muy importantes en los Estados Unidos. Oye, respecto de las opiniones de que la reforma fiscal ha vuelto irrelevante buena parte del tratado, ¿tú qué opinas? Son exageraciones, o sea, y te lo diría porque, punto número 1, ¿cuándo entra en vigor el tratado? Segundo, ¿cuál es el impacto que va a tener el Tratado de Libre Comercio y cuál es el impacto que va a tener la reforma fiscal en diferentes áreas? El cambio del régimen fiscal va a hacer más competitivas a las empresas que solo se queden en los Estados Unidos y va a romper las cadenas de producción de empresas globales o no necesariamente. O la diferencia sigue siendo muy grande. México puede, no el año próximo, pero sí puede el próximo gobierno, en hacer una reforma fiscal en el mismo sentido. Y hay que considerar otros puntos. Si tú tomas, ¿qué te gusta? California y Texas, que son yo creo que dos grandes ejemplos de cómo están. En California creo que tienen impuestos hasta de colonia. O sea, están los impuestos estatales, los impuestos locales. La carga impositiva de California es verdaderamente alta. En Texas no existen ni los impuestos estatales. O sea, no hay impuestos estatales, no hay impuestos locales, o sea, solo hay impuestos federales. Un estado demócrata y un estado más bien republicano, ¿no? Dos visiones. Pero si tú ves, Sí. o sea, y tienes razón, uno totalmente demócrata y el otro totalmente republicano. Sí. Si tú ves la inversión y cómo se mueve un estado y otro, no hay diferencia. Dentro del mismo país, ¿eh? O sea, no las empresas... O sea, eso no va a ser obstáculo. Yo no lo veo como obstáculo, ni vuelve irrelevante al Tratado de Libre Comercio. Me acuerdo. También quienes quieren estar asustados sacan lo que pasó en la reunión de la OMC. La reunión de la OMC se reúnen en Argentina, que no deja de ser sintomático que se hayan reunido en Argentina. ¿Te acuerdas que hasta hace muy poco los populistas argentinos querían que desapareciera el libre comercio y se opusieran al libre comercio con México? Y también hablaban de un tema que trae López Obrador ahora, ¿eh? La total sustitución de importaciones en el sector agrícola y ser autosuficientes en el sector agrícola. Lo cual a mí me parece que es, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, es inaceptable. Y te digo rápidamente por qué. Piensa en qué nos hemos vuelto especialmente buenos. En producir berries, todos estos frutos rojos.
¿Los mexicanos consumimos muchos frutos rojos? No. Pues no. Es más bien un producto de exportación. ¿Cuál es el...? Sí, prácticamente se exporta prácticamente toda la producción. Sí. Imagínate que lleguen con los productores de frutos rojos. Oiga, ya no van a hacer frutos rojos porque necesitamos que hagan maíz. O sea, nada más el costo de cambiar las formas de producción. Y además hay otro tema, es un tema segundo. ¿Qué es lo que más ha bajado los precios? Sí, la autonomía del Banco de México, sí, las buenas políticas monetarias, la oferta. Piensa en aquellos episodios que hemos tenido en los últimos años, con el limón, con el pollo, con el huevo. ¿Cuándo ha empezado a bajar? Cuando empieza a haber especulación. En el momento que la Secretaría de Economía dice, vamos a abrir las cuotas de importación de esos productos. Porque, seamos claros, imagínate que somos los únicos productores, tú y yo, de plátano en México. Y nos dice el gobierno que va a haber precio de garantía y que nadie va a poder importar plátanos. ¿Qué haríamos tú y yo? Subiríamos el precio. ¿Cuál es el precio? Este. ¿Y cuál? Es este. Y, me controlas el precio, entonces no produzco. Exactamente, es lo que te iba a decir. Me controlas el precio, entonces no produzco. Sí. Entonces, no, o sea, te metes en una cadena que ya la vivimos en este país. Sí. Cuando estábamos con la sustitución de importaciones, hay un ejemplo que es clarísimo. Finales de los 70, principios de los 80. A finales de los 70 empiezan a salir los vehículos que tenían para subir y bajar los vidrios eléctricos. Pero el modelo de sustitución de importaciones de acción mexicano lo podía hacer, no se importaba. Entonces, algún mexicano compró la patente y dijo, yo los puedo hacer. Eran tan malos que volvimos a los coches de manivela. O sea, eso es lo que pasa cuando cierras un mercado. La reunión de la OMC en Argentina iba bien, hasta que Estados Unidos dijo, no, bueno, y los países pobres, no sé qué, y grupos como el de India, que se metieron también en ese mismo esquema, porque también quieren tener protecciones. Y otro tema que, ya que estamos hablando de todo el espectro de libre comercio, ocurrieron dos temas fundamentales esta semana. Bueno, uno ocurrió y otro va a ocurrir con el acuerdo de Pacífico, México, Perú, Colombia y la Alianza del Pacífico y Chile, que ya se le da vida. ¿Tú sabías que si juntas estas 7 economías, es la 7ª economía del mundo? Y además son economías muy parecidas y con lo que aprueba el Senado se permite prácticamente la libre importación de bienes y productos, lo cual es una... Y lo que va a pasar, que no hemos puesto mucha atención, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Con la Unión Europea ya no se cobran impuestos, ya no hay aranceles en los sectores industriales. Pero ¿cuál es lo que está buscando México en esta negociación? Que es, créeme, quizá en algún sentido más importante que el Tratado de Libre Comercio, quitar los aranceles agrícolas. El mercado europeo paga mucho más por productos agrícolas que el de los Estados Unidos por las condiciones geográficas. Si esa renegociación sale bien, pues muchos productores, los de aguacate, los de frutos rojos, van a poder decir, oye, pues ese mercado también es bueno y es más caro y me puede ser hasta más rentable. Pascal, que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, David, gracias. Que te vaya muy bien. Gracias.